¿Qué pasa cuando una sola persona tiene el poder absoluto? Esta es una pregunta que ha intrigado a filósofos, historiadores y ciudadanos comunes por igual a lo largo de los siglos. El poder absoluto puede ser una herramienta para el bien, pero también puede ser una puerta abierta a la corrupción y la tiranía. ¿Lo usaría para el bien común o se dejaría llevar por sus deseos más oscuros? La historia está llena de ejemplos de ambos casos, desde líderes benevolentes que han utilizado su poder para mejorar la vida de sus súbditos, hasta déspotas que han sumido a sus naciones en la miseria. Es una pregunta que nos hemos hecho durante siglos, y la historia nos da respuestas fascinantes, aunque a veces aterradoras. Los registros históricos están llenos de relatos de emperadores y reyes que han dejado una marca indeleble en el mundo, para bien o para mal. Hoy vamos a explorar el lado oscuro del poder, la línea que separa la grandeza de la locura, adentrándonos en las vidas de algunos de los emperadores más excéntricos, crueles y, sí, locos de la historia. Estos líderes no solo gobernaron con mano de hierro, sino que también dejaron un legado de terror y excentricidad que aún resuena en nuestros días. Hombres y mujeres que, cegados por el poder, transformaron sus reinados en espectáculos de excesos y terror. Sus historias son advertencias vivas de lo que puede suceder cuando el poder se concentra en manos de una sola persona sin control ni límites. Acompáñenme a descubrir las historias detrás de las coronas, las joyas y los símbolos de poder que, aunque brillantes y deslumbrantes, esconden relatos oscuros de ambición desmedida y locura. A entender cómo el peso del poder puede corromper incluso a las mentes más brillantes, transformando a visionarios en tiranos y a líderes en déspotas. La línea entre la genialidad y la locura es a menudo muy delgada, y el poder absoluto puede ser el catalizador que la cruza. Y a cuestionarnos qué significa realmente ser un líder. ¿Es el liderazgo una cuestión de carácter, de circunstancias o de algo más profundo y complejo? Estas son preguntas que exploraremos a lo largo de nuestro viaje. ¿Están listos para un viaje al pasado lleno de intrigas, locura y excesos? Prepárense para descubrir cómo el poder absoluto ha moldeado la historia de maneras que son tanto fascinantes como aterradoras. El poder absoluto puede convertir a un hombre en un visionario o en un tirano desquiciado. La historia está llena de ejemplos de ambos, y cada uno de ellos nos ofrece lecciones valiosas sobre la naturaleza humana y el poder. A lo largo de la historia, algunos emperadores han cruzado la línea de la cordura, sumiendo a sus imperios en el caos con sus caprichos extravagantes y su crueldad sin límites. Estos líderes no solo destruyeron sus propios reinos, sino que también dejaron cicatrices profundas en la historia de la humanidad. Hoy exploraremos a los emperadores más locos de la historia. Desde Calígula hasta Iván el Terrible, sus historias son un recordatorio de los peligros del poder sin control. Prepárate para historias de excentricidad, decadencia y demencia real. Estas narrativas no solo nos entretienen, sino que también nos enseñan lecciones importantes sobre la naturaleza del poder y la fragilidad de la mente humana. Si hablamos de emperadores locos, Calígula ocupa uno de los primeros lugares. Su nombre es sinónimo de excesos, crueldad y locura. Gobernó Roma del 37 al 41 después de Cristo, un periodo breve pero marcado por eventos que sacudieron los cimientos del imperio. Y lo que empezó como un mandato prometedor, pronto se convirtió en una pesadilla para el Imperio Romano. Su reinado es un ejemplo de cómo el poder absoluto puede corromper absolutamente. Imaginen la vida en la antigua Roma, una ciudad vibrante y llena de esplendor, donde las intrigas políticas y el deseo de poder eran el pan de cada día. Una ciudad llena de esplendor, intrigas y un apetito voraz por el poder. En este escenario, cualquier cambio en el liderazgo podía tener consecuencias monumentales. En el año 37 después de Cristo, un joven emperador llamado Calígula asciende al trono, despertando esperanza en la población. Su juventud y carisma prometían un nuevo comienzo para Roma. Calígula era hijo de Germánico, un general muy querido por el pueblo, y Agripina la Mayor, una mujer de gran carácter. Su linaje le otorgaba una legitimidad que pocos podían cuestionar. Su infancia estuvo marcada por la tragedia,
al presenciar el asesinato de su madre y hermanos por orden del emperador Tiberio. Estos eventos traumáticos dejaron una huella imborrable en su psique. A pesar de su difícil pasado, al principio de su reinado Calígula demostró ser un líder carismático y eficiente. Su capacidad para ganarse el favor del pueblo y del Senado fue notable. Redujo impuestos, liberó a prisioneros políticos y organizó grandes juegos para el pueblo, ganándose su favor. Estos actos iniciales parecían indicar un reinado justo y benevolente. Sin embargo, tras una grave enfermedad, algo cambió en Calígula. Su comportamiento se volvió errático y su visión del poder se distorsionó. Sus caprichos más extravagantes y su sed de poder, insaciable. La transformación fue tan radical que muchos se preguntaban si seguía siendo el mismo hombre. La transformación de Calígula fue tan drástica que muchos historiadores se preguntan si la enfermedad que sufrió le afectó el cerebro, o si simplemente el poder absoluto lo corrompió. La línea entre la cordura y la locura se desdibujó. Lo cierto es que este emperador, antes admirado, comenzó a mostrar una faceta cruel y despótica. Su reinado se convirtió en una serie de actos de tiranía y opresión. Se autoproclamó Dios viviente, exigiendo ser adorado como tal, y desató una ola de terror en Roma, eliminando a cualquier persona que considerara una amenaza, real o imaginaria. Su megalomanía no conocía límites. Sus excentricidades se volvieron cada vez más notorias. Los relatos de sus banquetes y orgías son legendarios, y su comportamiento se volvió cada vez más impredecible. Se dice que nombró a su caballo Incitatus senador, un acto que simbolizaba su desprecio por las instituciones romanas. Mandó construir un puente flotante de barcos para cruzar la bahía de Nápoles, una obra faraónica que solo servía para satisfacer su ego. Y organizó orgías y banquetes que duraban días enteros, dilapidando las arcas del imperio. La extravagancia y el despilfarro se convirtieron en la norma. La pregunta es, ¿cómo pudo un emperador tan joven y aparentemente prometedor convertirse en un tirano tan despiadado en tan poco tiempo? ¿Qué fuerzas oscuras operaban en su mente? ¿Fue la locura, la ambición desmedida o una combinación de ambas lo que lo llevó a su final? La respuesta sigue siendo un enigma para los historiadores. De todas las historias sobre la locura de Calígula, la de su caballo Incitatus es quizás la más conocida. Este episodio encapsula la excentricidad y el desdén por la realidad que caracterizaron su reinado. Se dice que Calígula sentía un amor desmesurado por su caballo, al que colmaba de lujos y atenciones impropias de un animal. Incitatus se convirtió en un símbolo de su locura. Incitatus tenía un establo de mármol con comederos de marfil, un lujo que ni siquiera muchos ciudadanos romanos podían permitirse. Bebía vino en copas de oro y se dice que incluso tenía sirvientes a su disposición las 24 horas del día. Este nivel de extravagancia era inaudito. La leyenda cuenta que Calígula lo nombró senador, e incluso quiso nombrarlo cónsul, la máxima magistratura en la República Romana. Este acto fue visto como una burla a las instituciones romanas, aunque no hay pruebas concluyentes de que Calígula realmente pretendiera que Incitatus ocupara cargos políticos. La historia ilustra la excentricidad y el desprecio por las normas sociales que caracterizaron su reinado. Su comportamiento era una mezcla de locura y desafío. Para Calígula, el poder absoluto significaba poder hacer lo que quisiera, sin importar cuán absurdo o cruel fuera. Su reinado se convirtió en un espectáculo de excesos y crueldad, y su caballo, símbolo de su poder ilimitado, se convirtió en un recordatorio constante de la locura que se había apoderado del imperio. Cada acto de Calígula parecía diseñado para desafiar la lógica y la decencia. Mientras Calígula se entregaba a sus excesos, el pueblo romano vivía aterrorizado. La incertidumbre y el miedo se convirtieron en la norma. La crueldad del emperador no tenía límites, y nadie, ni siquiera los miembros de su propia familia, estaban a salvo de su ira. Su paranoia lo llevó a ver enemigos en todas partes. Se dice que Calígula disfrutaba torturando a sus víctimas y presenciando sus ejecuciones. Su sadismo era conocido y temido por todos. Ordenaba asesinatos por simple capricho, y sus guardias recorrían las calles de Roma sembrando el terror entre la población. Nadie estaba a salvo de su ira. El miedo se apoderó de la ciudad.
La vida cotidiana se convirtió en una lucha por la supervivencia bajo el yugo de un tirano impredecible. Los ciudadanos vivían con la incertidumbre de no saber quién sería la próxima víctima de la locura del emperador. La paranoia se extendió como una plaga. Se instauró un clima de paranoia y delación, donde nadie se atrevía a criticar al emperador por temor a represalias. La confianza entre amigos y familiares se erosionó. En este ambiente de terror, un grupo de senadores y miembros de la Guardia Pretoriana, cansados de la tiranía de Calígula, comenzaron a conspirar en secreto para acabar con su reinado de horror. La necesidad de actuar se volvió urgente. A medida que la locura de Calígula se volvía más insoportable, la oposición a su gobierno crecía en las sombras. La resistencia se organizaba en secreto, esperando el momento adecuado para actuar. Senadores, miembros de la Guardia Pretoriana e incluso algunos de sus más cercanos colaboradores comenzaron a temer por sus propias vidas. La conspiración se extendió a todos los niveles del gobierno. La gota que colmó el vaso fue el anuncio de Calígula de que trasladaría la capital del imperio a Alejandría, en Egipto. Esta decisión, vista como un acto de locura y traición a Roma, convenció a los conspiradores de que debían actuar con rapidez. La urgencia de detener a Calígula se volvió apremiante. El complot para asesinar a Calígula se llevó a cabo en secreto. La planificación fue meticulosa, y cada detalle fue cuidadosamente considerado. Liderados por Casio Querea, un tribuno de la Guardia Pretoriana, los conspiradores acordaron acabar con la vida del emperador durante los Juegos Palatinos, un evento multitudinario que se celebraba en honor al emperador. La elección del momento fue crucial. Si Calígula fue excéntrico, su sucesor Nerón llevó la locura a otro nivel. Su reinado es uno de los más infames de la historia romana, lleno de excesos, crueldad y un deseo insaciable de reconocimiento. Gobernó Roma entre el 54 y el 68 después de Cristo, y es recordado por su crueldad y extravagancia. Su nombre se ha convertido en sinónimo de tiranía y despotismo. Tras la muerte de Calígula, el Imperio Romano buscaba estabilidad, un líder que pudiera sanar las heridas del pasado y guiar a Roma hacia una nueva era de prosperidad. Sin embargo, lo que encontraron fue un joven emperador cuya ambición y deseo de poder no conocían límites. En el año 54 después de Cristo, con tan solo 17 años, Nerón se convirtió en emperador, despertando grandes expectativas. La juventud y el carisma del nuevo líder hicieron que muchos creyeran en un futuro brillante para Roma. Hijo adoptivo del emperador Claudio, Nerón creció rodeado de intrigas palaciegas y bajo la tutela de Séneca, un reconocido filósofo estoico. Esta combinación de influencias moldeó su carácter y sus ambiciones desde una edad temprana. Su llegada al trono fue recibida con optimismo. Muchos veían en él al líder justo y compasivo que Roma necesitaba. Sin embargo, las esperanzas pronto se desvanecerían. En los primeros años de su reinado, Nerón se mostró como un gobernante justo y preocupado por el bienestar de sus súbditos. Implementó reformas que beneficiaron al pueblo y se ganó su favor. Redujo impuestos, impulsó la cultura y las artes, y se ganó el favor del pueblo con su carisma y su pasión por el teatro y la música. Su amor por las artes era evidente, y muchos lo veían como un mecenas de la cultura. Sin embargo, tras la cortina de mecenas de las artes, se escondía una personalidad compleja y contradictoria, un joven emperador que ansiaba la gloria y el reconocimiento, y cuya ambición no conocía límites. Su deseo de ser visto como un gran artista comenzó a eclipsar sus deberes como gobernante. Nerón, a diferencia de otros emperadores, se veía a sí mismo como un artista. No solo quería ser recordado como un gran líder, sino también como un genio creativo. Era un apasionado del teatro, la poesía y la música, y soñaba con ser reconocido como un gran artista. Su dedicación a las artes era tal que a menudo descuidaba sus responsabilidades imperiales. Sin embargo, su pasión por las artes pronto se convirtió en una obsesión que lo consumió por completo. Pasaba más tiempo ensayando y actuando que gobernando. Nerón se rodeó de artistas y poetas, descuidando sus responsabilidades como emperador. Su corte se llenó de aduladores que alimentaban su ego y su deseo de ser visto como un gran artista. Se pasaba horas ensayando obras de teatro y componiendo canciones.
Mientras el imperio se enfrentaba a crisis políticas y económicas, la administración del imperio quedó en manos de sus consejeros, quienes a menudo actuaban en su propio interés. Su afán por la gloria artística lo llevó a organizar espectáculos fastuosos y extravagantes, donde él era la estrella principal. Estos eventos eran una mezcla de teatro, música y poesía, y Nerón se deleitaba en la atención que recibía. Se dice que obligaba a senadores y ciudadanos prominentes a asistir a sus actuaciones, que duraban horas e incluso días enteros. La asistencia no era opcional, y aquellos que se negaban a asistir enfrentaban severas consecuencias. La obsesión de Nerón por el arte no solo lo alejó de sus deberes como emperador, sino que también lo llevó a tomar decisiones crueles e irracionales, manchando su reinado con la sangre de aquellos que osaban criticar su talento. Cualquier crítica a su desempeño artístico era vista como una traición. Detrás del ascenso al poder de Nerón se encontraba la figura ambiciosa y controladora de su madre, Agripina la Menor. Su influencia en la vida de Nerón fue profunda y duradera. Hija de Germánico y hermana de Calígula, Agripina era una mujer inteligente y despiadada, dispuesta a todo para asegurar el poder de su hijo. Su ambición no conocía límites, y su deseo de controlar a Nerón era evidente. Se dice que Agripina envenenó a su propio esposo, el emperador Claudio, para que Nerón, su hijo de un matrimonio anterior, heredara el trono. Este acto de traición marcó el comienzo del reinado de Nerón. Durante los primeros años del reinado de Nerón, Agripina ejerció una gran influencia sobre su hijo, controlando sus decisiones y manipulándolo a su antojo. Su poder detrás del trono era innegable. Sin embargo, con el tiempo, Nerón se cansó del control de su madre y comenzó a rebelarse contra su autoridad. La relación entre madre e hijo se fue deteriorando hasta convertirse en una lucha de poder despiadada, donde solo uno de los dos podía salir victorioso. La tensión en la corte era palpable. La sombra de Agripina se cernía sobre Nerón, recordándole que su posición como emperador se la debía a ella. Este recordatorio constante alimentaba su resentimiento, un recordatorio que alimentaba la paranoia y la crueldad del joven emperador. La influencia de Agripina se convirtió en una carga insoportable para Nerón. En el año 59 después de Cristo, Nerón cometió un acto que lo condenaría para siempre ante los ojos de la historia: el asesinato de su propia madre, Agripina. Este acto de parricidio fue visto como una traición imperdonable. A medida que el poder de Nerón se consolidaba, la influencia de Agripina se convertía en un estorbo para el joven emperador. Su deseo de liberarse de su control se hizo cada vez más fuerte. Cansado de su control y temeroso de sus intrigas, Nerón decidió deshacerse de su madre de la manera más cruel e implacable. La planificación de su asesinato fue meticulosa y despiadada. Se dice que Nerón intentó envenenar a Agripina en varias ocasiones, pero la emperatriz, precavida, logró escapar de sus trampas mortales. Su astucia y desconfianza la mantuvieron con vida por un tiempo. Finalmente, Nerón ideó un plan macabro para acabar con la vida de su madre. La invitó a un viaje en barco, donde la emboscada final tendría lugar. Invitó a Agripina a un viaje en barco por la bahía de Baiae, donde un grupo de soldados la asesinaría. El plan se ejecutó con precisión, y Agripina encontró su fin en las aguas de la bahía. El crimen conmocionó a la sociedad romana y marcó un punto de inflexión en el reinado de Nerón, revelando al mundo la verdadera naturaleza del emperador. La noticia del asesinato se propagó rápidamente, y la reputación de Nerón quedó manchada para siempre. En la noche del 18 de julio del año 64 después de Cristo, un incendio devastador arrasó con gran parte de la ciudad de Roma. Este evento catastrófico se convertiría en uno de los episodios más recordados de su reinado. Las llamas se extendieron rápidamente por las calles estrechas y las casas de madera, devorando todo a su paso. La estructura de la ciudad facilitó la propagación del fuego. Durante 6 días y 7 noches, el fuego ardió sin control, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte. La magnitud del desastre fue inmensa. Miles de personas perdieron sus hogares y pertenencias, y la ciudad eterna quedó marcada por las cicatrices del incendio. La devastación fue tal que muchos se preguntaban si Roma podría recuperarse. Las causas del incendio nunca se esclarecieron del todo.
La falta de pruebas concretas dejó espacio para numerosas teorías y especulaciones. Algunos historiadores sostienen que fue un accidente, mientras que otros acusan a Nerón de haber ordenado incendiar la ciudad para construir en su lugar una nueva Roma, a la medida de sus delirios de grandeza. La idea de una Roma renovada y grandiosa era tentadora para el emperador. Lo cierto es que el incendio de Roma se convirtió en uno de los episodios más trágicos y controvertidos del reinado de Nerón, alimentando las sospechas sobre su cordura y su crueldad. La tragedia dejó una marca indeleble en la historia de Roma. Mientras Roma ardía en llamas, cuenta la leyenda que Nerón, lejos de mostrar compasión por el sufrimiento de su pueblo, se encontraba en su palacio, tocando la lira y recitando versos sobre la destrucción de Troya. Esta imagen de indiferencia y crueldad se convirtió en un símbolo de su reinado. La imagen de Nerón, indiferente al dolor de sus súbditos. Y así, llegamos a un nuevo personaje en esta historia de excesos y locura en el poder. Un personaje que, a pesar de sus defectos y errores, dejó una marca indeleble en la historia del Imperio Bizantino, Justiniano II. Un nombre que resuena en los anales del Imperio Bizantino, no por su grandeza, sino por la controversia que envolvió su reinado. Un emperador que, a pesar de sus intentos por restaurar la gloria de su imperio, terminó siendo recordado por su crueldad y despotismo. Imaginen heredar un imperio milenario, un legado de emperadores, guerras y conquistas. ¿Se imaginan la presión? La responsabilidad de mantener y expandir un imperio que había sido testigo de tantas glorias y derrotas. ¿El peso de la historia sobre los hombros? La constante comparación con los grandes emperadores del pasado, la expectativa de no solo igualar, sino superar sus logros. Justiniano II lo vivió en carne propia. Desde el momento en que ascendió al trono, sintió la presión de estar a la altura de sus predecesores, de no defraudar a su pueblo ni a su linaje. Pero a diferencia de sus predecesores, Justiniano II gobernó con mano de hierro, sediento de venganza y obsesionado con restaurar la gloria de un imperio que, en su mente, se desvanecía. Su visión de liderazgo estaba marcada por la severidad y la represión. Desde joven, Justiniano II demostró una ambición desbordante. Una ambición que, aunque admirable en su intensidad, también lo llevó por caminos oscuros y peligrosos. Soñaba con expandir las fronteras del imperio, con llevar el estandarte bizantino a tierras lejanas y desconocidas, con recuperar los territorios perdidos, aquellos que alguna vez fueron parte del glorioso imperio y que ahora estaban en manos de enemigos y rivales, con escuchar su nombre resonar en cada rincón del mundo conocido. Quería ser recordado como el emperador que devolvió al imperio bizantino su antigua gloria. Y sí, logró algunas victorias militares, reconquistó territorios, pero a un costo altísimo. Cada victoria venía acompañada de un precio que su pueblo tenía que pagar. Impuso impuestos exorbitantes, drenando los recursos de sus súbditos y generando un descontento generalizado. La carga económica se volvió insoportable para muchos. Desató una ola de violencia y represión para acallar cualquier voz disidente. No toleraba la oposición y estaba dispuesto a usar cualquier medio para mantener su control. Su gobierno se convirtió en un régimen de terror, donde el miedo era el pan de cada día. La paranoia y la desconfianza se apoderaron de la corte y del pueblo, donde el miedo era el pan de cada día. Nadie estaba a salvo de la ira del emperador, y cualquier sospecha podía llevar a la muerte. Y es que la línea entre la ambición y la crueldad puede ser muy delgada. ¿No creen? Justiniano II cruzó esa línea, dejando atrás cualquier rastro de compasión. Pero la historia de Justiniano II da un giro inesperado. Sus enemigos, hartos de su crueldad y despotismo, se rebelaron. Lo derrocaron, poniendo fin a su primer reinado. Imaginen la humillación, la rabia, el deseo de venganza que pueden nacer de un acto tan brutal. Lo encarcelaron, y como símbolo de su caída, le cortaron la nariz. Imaginen la humillación, la rabia, el deseo de venganza que pueden nacer de un acto tan brutal. Justiniano II no olvidó, no perdonó. Juró que regresaría y que su venganza sería terrible. Y aquí es donde la historia de este emperador va hacia lo que parece sacado de una película. Justiniano II logró escapar de su prisión,
y pasó años planeando su regreso. Buscó aliados, reunió un ejército y con la furia de un león herido, marchó de nuevo hacia Constantinopla. ¿Y saben qué? Lo logró. Recuperó su trono, pero la crueldad que lo había caracterizado se había multiplicado exponencialmente durante su exilio. Se dice que mandó a hacer una nariz de oro para cubrir su mutilación, un recordatorio constante para él y para sus enemigos de la humillación que había sufrido. A partir de ese momento, el reinado de Justiniano II se tiñó de sangre, desató una ola de terror sin precedentes. Se ensañó con aquellos que lo habían traicionado, torturándolos y asesinándolos de las formas más crueles que se puedan imaginar. Su sed de venganza era insaciable. Parecía que cada gota de sangre derramada alimentaba su locura, su obsesión por el poder absoluto. Pero como suele suceder con los tiranos, el reinado de terror de Justiniano II no duró para siempre. Una nueva rebelión, esta vez liderada por uno de sus propios generales, puso fin a su reinado y a su vida. Justiniano II fue asesinado, su cuerpo fue arrastrado por las calles de Constantinopla, y su cabeza, como símbolo de la caída definitiva de un tirano, fue enviada a Roma. ¿Se imaginan crecer rodeados de intrigas palaciegas, de traiciones y conspiraciones? Desde el momento en que nacemos, nuestras experiencias comienzan a moldear quiénes somos. Pero, ¿qué sucede cuando esas experiencias están llenas de oscuridad y traición? ¿Cómo afecta eso a una mente joven y en desarrollo? Pues así fue la infancia de Iván IV. Nacido en 1530, Iván IV de Rusia, conocido más tarde como Iván el Terrible, no tuvo una infancia común. Desde muy pequeño estuvo rodeado de un ambiente de constante tensión y peligro. Desde muy pequeño presenció la crueldad del poder, la lucha por el trono, la sed de venganza. Su padre, el gran príncipe Vasili III, murió cuando Iván tenía solo 3 años, y su madre, Elena Glinskaya, asumió la regencia. Sin embargo, ella también murió cuando Iván tenía solo 8 años, posiblemente envenenada. Imagínense el impacto que esto pudo tener en su mente, en su forma de ver el mundo. Un niño que debería haber estado jugando y aprendiendo, en cambio, estaba observando cómo los adultos a su alrededor se traicionaban y asesinaban entre sí por el poder. A los 13 años, ya daba muestras de una crueldad inusitada. A esa edad, Iván ordenó la ejecución de uno de los boyardos más poderosos, Andrei Shuisky, arrojándolo a una jauría de perros hambrientos. ¿Un niño malvado? ¿O una víctima de las circunstancias? ¿Podemos culpar a un niño por actuar con crueldad cuando ha sido testigo de tanta brutalidad desde tan temprana edad? Es difícil saberlo, pero lo cierto es que esas experiencias tempranas marcaron a fuego su destino y lo convirtieron en el gobernante temido y despiadado que todos conocemos. La crueldad que presenció y experimentó se convirtió en una parte integral de su personalidad. En este capítulo, nos adentramos en la mente de Iván el Terrible, un hombre capaz de actos de gran crueldad, pero también de una inteligencia excepcional. Su capacidad para planificar y ejecutar estrategias complejas lo convirtió en un líder formidable, un personaje complejo, lleno de contradicciones, que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites del poder. ¿Qué hace que una persona cruce la línea entre la cordura y la locura, entre la justicia y la tiranía? Con tan solo 16 años, Iván se convierte en el primer zar de Rusia, un título que representaba la grandeza y el poder absoluto. La coronación fue un evento grandioso, lleno de simbolismo y promesas de un futuro brillante para Rusia. En sus primeros años de reinado, Iván se rodeó de consejeros sabios y promulgó reformas importantes. Estos consejeros, conocidos como la Chudov Duma, ayudaron a Iván a implementar cambios significativos en la administración del país. Buscaba modernizar Rusia, convertirla en un imperio fuerte y respetado. Entre sus reformas se encontraban la creación de un ejército permanente, la reorganización del sistema judicial y la centralización del poder en manos del zar. Parecía que el joven zar traería consigo una nueva era de prosperidad y justicia para Rusia. Sus primeras acciones como gobernante mostraban un deseo genuino de mejorar la vida de sus súbditos y fortalecer el país. Pero el destino, o tal vez su propia naturaleza,
le tenían preparada una historia muy diferente. Las sombras de su infancia comenzaron a resurgir, y las intrigas y traiciones que marcaron su juventud no se quedaron en el pasado. Los boyardos, la nobleza rusa, continuaron conspirando y luchando por el poder, creando un ambiente de constante desconfianza y peligro. Las amenazas internas y externas, las rebeliones, las conspiraciones, fueron minando poco a poco su confianza en los demás, despertando en él la semilla del miedo y la paranoia. Iván comenzó a ver enemigos en todas partes, incluso entre aquellos que alguna vez consideró amigos y aliados. La muerte de su amada esposa, Anastasia Romanovna, fue un punto de inflexión en la vida de Iván. Anastasia había sido su roca, su apoyo en tiempos de incertidumbre. Su muerte dejó un vacío en su vida que nunca pudo llenar. Convencido de que había sido envenenada por los boyardos, la nobleza rusa, Iván se sumergió en una espiral de paranoia y violencia que marcaría el resto de su reinado. La pérdida de Anastasia exacerbó sus peores temores y lo llevó a tomar decisiones cada vez más extremas. La sospecha se convirtió en su sombra, la crueldad en su arma. Iván comenzó a ver traición en cada esquina, y su respuesta fue siempre la misma: violencia y represión. Iván creó la Oprichnina, una guardia personal con la que sembró el terror en todo el país. Esta fuerza, leal solo a él, tenía el poder de actuar con total impunidad, persiguiendo y castigando a cualquiera que Iván considerara una amenaza. Los boyardos, acusados de traición, fueron perseguidos, torturados y asesinados sin piedad. Iván no mostró misericordia hacia aquellos que consideraba sus enemigos, y su crueldad no conocía límites. Castillos, pueblos enteros, fueron arrasados por la furia de Iván. La Oprichnina no solo perseguía a los nobles, sino que también castigaba a las comunidades que se consideraban desleales. El zar, antes idealista, se había transformado en un tirano paranoico, capaz de las mayores atrocidades. La transformación de Iván fue completa, y su reinado se convirtió en un periodo de terror y opresión. Imaginen vivir bajo el yugo de la Oprichnina, la policía secreta de Iván el Terrible. La mera sospecha de deslealtad podía llevar a la tortura y la muerte, y nadie estaba a salvo de su alcance. Sus métodos, crueles e inhumanos, estaban diseñados para infundir terror en la población. La Oprichnina utilizaba técnicas de tortura que eran tan brutales como efectivas para mantener el control. Nadie estaba a salvo de sus sospechas, ni siquiera la iglesia. Iván no dudó en enfrentarse a la institución religiosa cuando sintió que amenazaba su poder. Monjes y sacerdotes fueron acusados de herejía, iglesias y monasterios fueron saqueados y destruidos. La persecución religiosa se convirtió en otra herramienta de control para Iván. La brutalidad de la Oprichnina no conocía límites. Sus miembros actuaban con una ferocidad que reflejaba la paranoia y el miedo de su líder. Se dice que Iván disfrutaba presenciando las torturas, inventando nuevas formas de hacer sufrir a sus víctimas. Su sadismo no tenía límites, y su deseo de controlar a través del miedo se manifestaba en actos de extrema crueldad. ¿Cómo pudo un hombre llegar a tales extremos de crueldad? ¿Qué lo llevó a convertirse en el monstruo que la historia recuerda? ¿Era producto de la locura, de la paranoia? ¿O simplemente un gobernante despiadado que utilizaba el terror como herramienta de control? La línea entre la cordura y la locura es a menudo muy delgada. Iván entendía el poder del miedo y lo utilizó para mantener su dominio sobre Rusia. En 1570, la furia de Iván el Terrible se desató con toda su fuerza sobre la ciudad de Novgorod. Esta ciudad, una de las más prósperas de Rusia, fue acusada de conspirar contra el zar. Acusados de traición, los habitantes de esta próspera ciudad se convirtieron en víctimas de una masacre sin precedentes. La brutalidad de la represión fue tal que dejó una marca indeleble en la historia de Rusia. Hombres, mujeres y niños perdieron la vida sin piedad por las tropas de Iván. La masacre de Novgorod es uno de los episodios más oscuros del reinado de Iván el Terrible. Se dice que el río Volga se tiñó de rojo con la sangre de las víctimas. La magnitud fue tal que incluso los ríos no pudieron escapar de su impacto. Este suceso es un recordatorio brutal de la capacidad humana para la crueldad, de la facilidad con la que la sed de poder puede corromper incluso a las almas más nobles. Nos muestra cómo el poder absoluto puede llevar a la destrucción total,
Iván el Terrible murió en 1584, dejando tras de sí un legado de terror y muerte. Su reinado, marcado por la violencia y la paranoia, dejó una huella imborrable en la historia de Rusia. ¿Fue un monstruo? ¿Un psicópata sin remordimientos? La historia lo recuerda como uno de los gobernantes más crueles y despiadados de todos los tiempos. La historia, como siempre, nos ofrece una imagen compleja y llena de matices. Iván el Terrible no fue solo un tirano, sino también un líder con una visión para su país. En la milenaria China, donde la tradición y el protocolo lo regían todo, imaginen a un emperador que prefiere las fiestas y los juegos al gobierno del imperio. Un hombre que, en lugar de seguir las normas estrictas de la corte, decidió vivir su vida de una manera completamente diferente, desafiando las expectativas y rompiendo con las convenciones establecidas. Les presento a Zhu Hushao, el emperador Shengde, un hombre que desafió las convenciones y decidió vivir la vida a su manera, sin importar el qué dirán. Desde muy joven, Zhu Hushao mostró un espíritu rebelde y una inclinación por el placer y la diversión, características que lo acompañarían durante todo su reinado. Olvídense de la imagen solemne y distante de los emperadores chinos. Zhu Hushao rompió con esa imagen, mostrando una faceta más humana y accesible, aunque también más controvertida. Zhu Hushao era un espíritu libre, un hedonista que encontraba placer en lo mundano, en las experiencias sensoriales, en la compañía de artistas y concubinas. Su corte se llenaba de música, danza y risas, un contraste marcado con la seriedad y el silencio que caracterizaban a las cortes de sus predecesores. Aburrido de la rigidez del palacio imperial, Zhu Hushao mandó construir un palacio a su medida, un lugar donde dar rienda suelta a sus fantasías y deseos. Este nuevo palacio no solo era un refugio personal, sino también un símbolo de su rechazo a las normas tradicionales. Este palacio, conocido como el Jardín Occidental, se convirtió en el epicentro del hedonismo imperial. Aquí, Zhu Hushao organizaba fiestas que duraban días, con banquetes opulentos y entretenimiento sin fin. Fiestas fastuosas, bailes exóticos, espectáculos acrobáticos, animales salvajes, todo era permitido en el reino de placer de Zhu Hushao. La extravagancia y el exceso eran la norma, y el emperador se deleitaba en cada momento. El emperador se rodeó de cortesanos que compartían su afición por la fiesta, creando una atmósfera de desenfreno y libertinaje. Estos cortesanos no solo eran sus compañeros de diversión, sino también sus confidentes y aliados en su búsqueda de placer. Pero Zhu Hushao no se conformaba con las diversiones palaciegas. Su espíritu inquieto lo llevaba a buscar nuevas experiencias y aventuras fuera de los muros del palacio. Anhelaba la libertad, experimentar la vida más allá de los muros del palacio. Disfrazado de plebeyo, se escapaba del palacio para recorrer las calles de la ciudad, mezclarse con la gente, probar nuevos sabores, vivir aventuras. Estas escapadas le permitían conocer de primera mano la vida de sus súbditos y disfrutar de una libertad que el protocolo imperial le negaba. Zhu Hushao no solo buscaba diversión, sino también una conexión genuina con su pueblo, algo que pocos gobernantes se atrevían a hacer. Fascinado por las culturas extranjeras, Zhu Hushao llenó su corte de objetos exóticos, invitando a mercaderes y viajeros de tierras lejanas a compartir sus historias y costumbres. Esta apertura a lo extranjero no solo enriqueció su corte, sino que también le permitió aprender y adoptar nuevas ideas y prácticas. Invitando a mercaderes y viajeros de tierras lejanas a compartir sus historias y costumbres, Zhu Hushao creó una corte vibrante y diversa. Estos encuentros no solo eran una fuente de entretenimiento, sino también de conocimiento y aprendizaje. Se dice que aprendió algunas palabras en lenguas extranjeras, que se vestía con ropas de estilo mongol, e incluso que llegó a nombrar a un general musulmán como su guardaespaldas personal. Estas decisiones, aunque controvertidas, reflejaban su deseo de romper barreras y explorar nuevas posibilidades. Esta fascinación por lo diferente, aunque criticada por algunos, demuestra una mente abierta a nuevas experiencias, una curiosidad insaciable que contrastaba con la rigidez de la corte imperial.
Su Houchao no temía lo desconocido. Al contrario, lo abrazaba con entusiasmo. A pesar de su fama de fiestero, Su Houchao no era un cobarde. Cuando la situación lo ameritó, el emperador demostró su valentía en el campo de batalla, liderando a sus tropas con coraje y determinación. Cuando la situación lo ameritó, el emperador demostró su valentía en el campo de batalla. En 1517, lideró personalmente a sus tropas contra los mongoles, obteniendo una victoria aplastante. Esta hazaña militar sorprendió a muchos, demostrando que Su Houchao no solo era un amante del placer, sino también un líder capaz y valiente. Su coraje y determinación en la batalla sorprendieron a propios y extraños, demostrando que bajo esa fachada de hedonista se escondía un líder capaz. Su Houchao no solo disfrutaba de la vida, sino que también estaba dispuesto a defender su imperio cuando era necesario. La vida de excesos de Su Houchao no podía durar para siempre. Su salud, debilitada por los excesos, comenzó a deteriorarse rápidamente. Los años de fiestas y desenfreno cobraron su precio, y el emperador se encontró cada vez más débil y enfermo. Su salud, debilitada por los excesos, comenzó a deteriorarse rápidamente. Enfermo y cansado, el emperador murió con tan solo 30 años, dejando un imperio sumido en la incertidumbre. Su muerte prematura fue un golpe duro para la corte y el pueblo, que se encontraron sin un líder en un momento crítico. Enfermo y cansado, el emperador murió con tan solo 30 años, dejando un imperio sumido en la incertidumbre. Las opiniones sobre su reinado están divididas, y su legado sigue siendo objeto de debate entre historiadores y estudiosos. Algunos lo recuerdan como un gobernante irresponsable, que dilapidó la fortuna del imperio en sus caprichos. Para ellos, Su Houchao fue un emperador que puso sus deseos personales por encima del bienestar de su pueblo. Sus fiestas y extravagancias, aunque memorables, dejaron al imperio en una situación económica precaria. Otros lo ven como un espíritu libre, un hombre que se atrevió a vivir la vida a su manera, sin importar las convenciones. Para ellos, Su Houchao fue un emperador que rompió con las normas y mostró una faceta más humana y accesible del poder. La historia de Su Houchao, el emperador fiestero, nos invita a reflexionar sobre los límites del poder, sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre el deber y el placer. Su vida y reinado plantean preguntas importantes sobre la naturaleza del liderazgo y la responsabilidad. ¿Es posible ser un buen gobernante y al mismo tiempo disfrutar de la vida? ¿Acaso el poder y la responsabilidad deben estar reñidos con la felicidad y el disfrute? Estas preguntas siguen siendo relevantes hoy en día, y la vida de Su Houchao ofrece una perspectiva única sobre ellas. Su Houchao nos recuerda que la vida es efímera, que debemos aprovechar cada instante y que, a veces, las reglas están para romperse. Su legado, aunque controvertido, sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión. En última instancia, su historia nos muestra que incluso en los confines del poder absoluto, la búsqueda de la felicidad y la libertad personal puede ser una fuerza poderosa e inquebrantable. Y así, queridos amigos, culmina nuestro recorrido por la vida de algunos de los emperadores más locos de la historia. Personas que, cegadas por el poder, se adentraron en los laberintos de la locura, dejando tras de sí un legado de terror, excentricidad y misterio. El poder absoluto puede llevar a la grandeza o a la locura. Estos emperadores pasaron a la historia no por sus hazañas, sino por su demencia. ¿Qué opinas? ¿Cuál de ellos crees que fue el más loco? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias fascinantes.